Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a mi canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Este día yo aquí nuevamente con ustedes queriéndoles compartir una más de mis recetas. Una receta que es una tradición, una costumbre en nuestro querido El Salvador, ¿verdad? Algo que nos encanta, algo que nos gusta mucho, que son tamales de elote. Yo sé que a todos nos encanta, ¿verdad? Así que mostrarles lo que vamos a usar para hacer esta receta. Va a ser una receta muy sencilla, muy fácil para que usted pueda hacerla. Quiero decirles que porque vivimos, ¿verdad?, en un país que es diferente, que no estamos en nuestro querido El Salvador, no quiere decir que no podemos hacer nuestros tamalitos de elote. Claro que sí podemos. Aquí les muestro lo que son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra receta de nuestros tamales de elote. Lo principal, nuestros elotes. Aquí tengo 9 elotes amarillos. Tengo una taza de harina de maíz blanco. Puede usar la harina pan. Harina pan también trae este que es elote amarillo, pero en esta ocasión yo voy a usar elote blanco, la harina. También tengo lo que es una barrita de margarina que la vamos a derretir para agregarle a nuestra masa de los tamales. Tengo menos de una media taza de aceite. Puede usar aceite de maíz, ¿verdad? O aceite canola si usted quiere. Tengo también sal al gusto. Así que vamos a iniciar con lo que es el proceso. Lo primero es a despuntar nuestros elotes, a quitarles la punta aquí para poder, ¿verdad?, sacar la tusa. Sabemos que aquí la tusa de elote es bastante pequeña. Así es que vamos a necesitar lo que es la ayuda del papel de aluminio también. El papel de aluminio nos ayuda y nos evita a que el tamal se le chorree cuando usted lo está cocinando, cuando lo está hirviendo, que no se le salga, ¿verdad?, lo que es la masa del tamal de la tusa. Así que por eso es que usamos el papel de aluminio, para evitar eso, y porque la tusa es bastante pequeña acá. No estamos, ¿verdad?, en El Salvador, que en El Salvador allá usted no necesita la ayuda del papel de aluminio, porque como la tusa es bastante grande, la que sale del elote, es mucho más fácil. Pero aquí tenemos que buscar la forma y la manera cómo poder hacerlo, ¿verdad? Y acercarnos un poquito a ese sabor que tanto añoramos, que extrañamos de nuestro querido El Salvador. Así es que quiero que me acompañen para que lo hagamos juntos y podamos ver cómo yo hago estos tamales a mi manera. Voy a comenzar aquí, que tengo mi cuchillo, en donde voy a empezar a despuntar los elotes. Lo vamos a hacer así para poder ayudarnos a poder sacar la tusa, ¿verdad? Ya sabemos, se recuerdan cuando hacíamos tamales allá, la primera tusa se la quito porque está bastante sucia. Vamos a ver qué tamaño nos salen lo que son las tuzas acá del elote. Miren, están buenas. Así es que vamos a empezar a poder ponerlas acá. ¿Se recuerdan cuando hacíamos tamales allá? En cantidad, ¿verdad? En cantidad, nada de 9, nada de 8, era barbaridad de elote, pero quedaban deliciosos. Y lo que hacíamos cuando sacábamos la tusa en nuestra rodilla, ¿verdad? A abrir la tusa y a irla poniendo en nuestra rodilla para después poder y hacer nuestros tamales. Qué recuerdos, ¿verdad? Recuerdos tan lindos que siempre los llevamos ahí. Así que aquí está el elote. Es elote amarillo, ¿vieron? Lo vamos a destuzar, a sacarle todo lo que es, a quitarle el pelo para que no le vaya este pelo, ¿verdad? El pelo del maíz en su tamal. Así que vamos a seguir así. Voy a ir formando aquí, sacando lo que son las hojitas, las tuzas. Aquí tengo ya que ya terminé lo que es de destuzar mis elotes y sacar la tuza. Ya la tengo acá, miren. Aquí están mis rollitos de tuza para empezar y a raspar el elote. Ya lo estoy ya para comenzar a raspar mi elote. Mucho cuidado, ¿verdad? Raspando, que no se vayan a cortar. Ya tengo acá lo que es el elote ya raspado, miren. Ya terminé. Ahora lo que voy es a molerlo en un procesador. Lo voy a moler a que quede a una consistencia que se le sienta el granito de elote. Así me gustan a mí. No me gustan que queden muy molidos. Lo voy a ir poniendo acá para molerlo.
quisiera tener una piedra, ¿verdad? Y el molendero para poder molerlo a mano. Yo aprendí a hacer eso también. Así aprendí con mi abuela a hacer los tamales. Así que ahí está. Ahora vamos a empezar a moler. Tengo ya molido mi elote. Lo dejé, mire, que no quede muy molido, que quede de granadito, ¿verdad? Así que ahora lo que voy a empezar a hacer es a ponerle la margarina, la harina, el aceite y la sal. Y empezar a ponerle lo que es el sabor al tamal de elote. La sal usted tiene que ponérsela a su gusto, ¿verdad? Porque hay personas que les gusta que queden un poquito saladitos y hay personas que no les gusta con mucha sal. Así que a su gusto. Lo voy a hacer así, le voy a poner lo que es acá la margarina. Aquí la tengo, ya la derretí. Ahí. Voy a ponerle la tacita que apartamos, la taza que aparté de harina. Ahí está. Vamos a ponerle la sal. Usted lo va a ir probando según sea su sabor, ¿verdad? Le voy a agregar el aceite. Y voy a mezclarlo. Usted puede hacerlo con la mano si usted gusta, para integrarle lo que es bien la harina. Si usted ve que le queda demasiado aguada para poder hacer sus tamales, póngale un poco más de la harina de maíz. Así es que, pero yo la voy a dejar así, para que quede ese sabor del elote bien, ¿verdad? En el tamal. Normalmente yo hago mis tamales de elote con maíz blanco o el que viene, ¿verdad? Blanco y amarillo. Pero en esta ocasión no encontré blanco. Pero el amarillo también quedan deliciosos. Ya los he hecho y me gustan también. Así que lo invito a que usted lo intente a hacer y yo sé que le va a encantar. Así es que como ya la tenemos ya lista, vamos a lo que es a comenzar a envolver nuestros tamales, ¿verdad? Quiero mostrarles la forma como yo envuelvo mis tamales de elote. Ya tengo acá lo que son unos pedazos de papel de aluminio. Voy a envolver mi tamal acá de elote y lo voy a enrollar, ¿verdad? En la tusa. Luego después lo voy a enrollar acá. Lo voy a hacer así porque me gusta evitar de que el grano, la masa, se le vaya a chorrear cuando usted lo está hirviendo. Luego que ya están hervidos, que ya están, usted le remueve y le quita este papel para que el tamal de elote le quede ya nada más en su tusa. Si usted quiere tostarlo, como usted guste. Pero esto es que nos ayuda para evitar, ¿verdad? Que se nos vayan a dañar cuando se están hirviendo. Así que ahí voy. Usted lo va a enrollar como normal. Así. Ahí. Como la tusa aquí es bastante pequeña, me gusta hacerlo así. Pero ve, ahí va. Es bien corta y no le alcanza para que usted pueda enrollar perfectamente su tamal. Ahí está. Ya está. Ahora lo que voy, lo enrollo y lo pongo así. Así. Y esto ayuda para que se le cocine bien y no se le vaya a salir la masa del elote. De ahí, de la tusa y del papel de aluminio. Y quedan, yo le aseguro, quedan esos tamales deliciosos. Hay muchas personas que me dicen de que no hacen tamales de elote acá porque la hoja es muy chiquita. Pues esa es una manera como usted se puede ayudar para que usted los haga con el papel de aluminio. Si usted quiere, también puede hacerlo así. Y solo le pone acá, lo enrolla y ya. Pero yo le voy a poner la otra, las dos hojitas de elote, miren. Ahí va. Y ahí está nuestro tamal. Ahora voy y lo enrollo nuevamente en esto. Así. Entonces para que cuando estén hirviendo, ¿verdad? No se nos vayan a dañar. Inténtenlo y van a ver que les va a trabajar bien. Vea que la hoja es bastante pequeña acá. No es como allá, ¿verdad? En nuestro país, que las hojas son hermosas, grandes. Usted puede enrollar un tamal de elote facilito.
¿A quién le trae nostalgia, le trae recuerdos hacer estos deliciosos tamalitos? Yo sé que a muchos recordar cuando nos reuníamos a despuzar esa cantidad de lotes para hacer nuestros tamales, ¿verdad? Eran tiempos bellos, tiempos que no se olvidan, que siempre están ahí, se llevan en nuestro corazón, en nuestros recuerdos. Ahí vamos, vean, así es. Yo aprendí a hacer esto desde temprana edad, muy jovencita. Aprendí a ver a mi abuela haciéndolo. Era curiosa, me gustaba ver la cocina y con ella aprendí muchas cosas. A cocinar comida, ¿verdad? Típica de nosotros. Gracias a Dios doy porque aprendí a hacerlo. Ahí va. Vean, ahí van quedando. Aquí voy a seguir. Ya cuando yo tenga mis tamales, yo vengo y se los muestro. Ya terminé de enrollar, de envolver mis tamales. Así es que ahora lo que voy a hacer es ponerlos en una olla a cocerlos, a hervirlos, ¿verdad? Le voy a poner acá de las hojitas que nos sobraron, de las tuzas, ¿verdad? Unas cuantas abajo en el asiento de la olla. Vamos a empezar a ponerlos acá, para irnos y ponerlos en la cocina, a que se nos cocinen, ¿verdad? Que se nos hervan. Ahí están, ahí los tengo. Ahora voy a empezar a taparlos así. ¿Se recuerdan cuando hacíamos esto allá? De tapar nuestros tamalitos así. A ponerle las hojitas alrededor. Ahí. Vamos a coserlos ahí. Y vamos a ponerle acá un poco de papel de aluminio para que hiervan bien. Les voy a poner agua acá para empezar a ponerlos a hervir. Usted le va a echar el agua cuando usted le vea en la orilla, aquí, el agua. Que le quede, ¿verdad? Que no le vaya a quedar muy seco, porque si le quedan secos se le pueden ahí quemar. ¿Ok? Les voy a poner otro poquito más de agua para que no se me vayan a quemar. Así es que ahí está perfecto ya. Así es que ahora lo voy a llevar a mi cocina y lo voy a dejar ahí más o menos de 45 minutos a 1 hora para que se cocinen. ¿Ok? Ya cuando estén ya nuestros tamales ya hervidos, ¿verdad? Yo vengo y se los muestro cómo nos queda. Algo que se me olvidó decirles es que después de haberles puesto el papel de aluminio, ¿verdad? Los vamos a tapar para que suba el hervor, ¿verdad? Y se nos cocinen bien. Así que lo vamos a dejar ahí y luego regreso con ustedes para mostrarles ya en lo final de nuestros tamales, cómo nos quedan, ¿verdad? Quiero mostrarles que ya nuestros tamales ya están cocidos, ya se terminaron de cocer, así que ya están. Cuando usted ya mire, ya el agua ya se les está secando, ya hirvieron bastante acá. Hágales así. Cuando usted sienta que el tamal ya está como sopladito, es porque ya está cocinando. Así es que voy a esperar que se enfríen un momento y yo vengo y se los muestro. Miren, qué delicia. Ahí están ya nuestros tamales de elote. Quedaron muy ricos, muy sabrosos. Ahí está con un pedazo de queso, cuajada fresca, crema, como usted quiera, ¿verdad? Cuando se nos enfríen, podemos así como decimos, ¿verdad? Comalearlos y tostarlos. Qué rico, ¿verdad? ¿Quién no recuerda esto? Tan sabroso. Nuestros tamales de elote, que son una tradición y una costumbre para nosotros. Una delicia de nuestros platillos. Así es que los invito a que se suscriban a mi canal para que ustedes puedan seguir recibiendo las notificaciones cada vez que yo subo uno de mis videos para compartir con ustedes. Espero que les guste, que la hagan, que la disfruten junto con su familia. Y deseo que tengan un lindo día maravilloso, lleno de paz y tranquilidad.